Soy Daniela Zapata Robles, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y voy a hablar de las maniobras que favorecen la dilatación cervical, que son la maniobra de Hamilton y la amniorexis. Voy a comenzar dando una breve introducción sobre el canal cervical, sus cambios fisiológicos durante el embarazo y sobre todo durante el parto. Y por último voy a hablar de las maniobras que favorecen esta dilatación, que van a ser la maniobra de Hamilton y la amniorexis. Para comenzar vamos a hablar del canal cervical, que como su nombre lo dice va a ser un orificio que va a comunicar al útero con la vagina. Más específicamente está delimitado por el istmo en su porción supravaginal y por la vagina en su porción vaginal. Va a tener un orificio interno que vamos a conocer como endocervix y un orificio externo que vamos a conocer como exocervix. Su longitud aproximada en un útero no gestante es de 3 a 5 centímetros y en un útero gestante de 2 a 3 centímetros. Este cambio vamos a hablar más adelante. Y bueno, va a ser la porción más inferior de la porción muscular y glandular del útero y este va a tener fibras musculares anulares. El canal cervical durante la gestación sufre múltiples cambios. Estos los podemos englobar en 6 distintos factores. El primero va a ser los orificios. Estos orificios, como ya lo sabemos, son el endocervix y el exocervix. Se van a encontrar dilatados, sobre todo en las multíparas. A estas se les podrían llegar a introducir uno o dos dedos dentro del cervix sin que esto represente un proceso de dilatación. Después vamos a tener el canal cervical. El canal cervical va a sufrir cambios. Como sabemos, este está recubierto por epitelio cilíndrico y una de sus funciones es la producción de moco. Como ya conocemos, el tapón mucoso va a ser responsable de esta producción de moco. Y lo más importante es que este va a ser una barrera que va a permitir que el útero se mantenga hermético, es decir, que nada entre ni salga. Y esto va a ser fundamental durante la gestación. Después vamos a tener la consistencia. Vamos a tener una consistencia reblandecida y que en todo caso podría considerarse como gelatinosa, lo que no es fisiológico en una mujer que no está gestando, ya que aquí vamos a tener un cervix generalmente duro. Ahora, la posición, tenemos una posición de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Esta posición se va a exacerbar con el proceso de gestación. El volumen lo vamos a tener ligeramente aumentado y bueno, la forma durante el embarazo se va a transformar a una forma fusiforme. El canal cervical durante el trabajo de parto va a sufrir múltiples modificaciones. La primera va a ser el borramiento. El borramiento quiere decir que el espesor del cervix se va a ir acortando. Aproximadamente en un inicio de trabajo de parto vamos a tener un cervix de 3 centímetros y cuando finaliza el borramiento pues este va a ser muy delgado. En este proceso se van a juntar el endocervix y el exocervix. Aquí tenemos un cervix en el inicio del trabajo de parto y aquí tenemos un cervix con un 100% de borramiento. El segundo proceso que vamos a tener es la dilatación y esto quiere decir que el cuello uterino se va a ir haciendo más amplio hasta llegar a un diámetro de 10 centímetros, como lo podemos observar aquí, que bueno, es la cantidad necesaria para que pase la cabeza del feto, su cuerpo y todos los anexos. Estos procesos en una nulípara se van a dar de manera separados. Primero va a empezar el borramiento y posteriormente la dilatación. En cambio, en una multípara,
los procesos van a establecerse de forma simultánea. Es una de las razones por la que el trabajo de parto en ellas es más rápido. Y esto también se debe a que el cérvix está previamente preparado debido al proceso de un parto anterior, que este no vuelve a su estado natural al 100%, ya que queda ligeramente dilatado en condiciones que no son de trabajo de parto, es decir, de manera fisiológica. La ovulación cervical es un proceso fisiológico que a su vez abarca dos grandes grupos de procesos. Los primeros son los procesos mecánicos, dados por las contracciones uterinas. Entre más eficiente sea la contracción uterina, más eficiente va a ser la maduración cervical. Y esto va a estar favorecido por una hormona llamada oxitocina, que como sabemos sus receptores van a aumentar en la semana 34 de gestación y aún más exponencialmente en la semana 38. Esto quiere decir que las contracciones van a estar favorecidas por esta unión de los receptores con la oxitocina circulante, y bueno, esto va a provocar que las contracciones tengan una mayor fuerza, tono, y esto va a favorecer la maduración cervical. Vamos a tener una escala que nos va a dar datos objetivos sobre si debemos realizar una inducción del trabajo de parto o si este se está dando de manera fisiológica, y esta es la escala de Bishop. Esta nos va a valorar la dilatación cervical en centímetros, el borramiento en porcentaje, nos va a dar la altura de la parte de la presentación, la consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino. Entre menor sea este porcentaje, va a tener un riesgo más grande de que tengamos que realizar la inducción del trabajo de parto, y entre mayor sea la puntuación, pues esto quiere decir que la maduración cervical se está dando de manera fisiológica y que no necesitamos realizar ninguna intervención. La guía de práctica clínica para la inducción del trabajo de parto nos menciona que esta no debe realizarse de forma rutinaria. Esta debe inducirse solo bajo ciertas condiciones. Para empezar, vamos a valorar la escala de Bishop, y en segundo lugar nos marca unas condiciones que podemos dividirlas en maternas y fetales. Dentro de las maternas vamos a tener trastornos hipertensivos del embarazo, un embarazo posttérmino, ruptura prematura de membranas y desprendimiento de placenta previa. Y dentro de las fetales vamos a tener la muerte fetal, la restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios y corioamnioitis. Dentro de los métodos mecánicos para la inducción del trabajo de parto vamos a tener la maniobra de Hamilton. Esto constituye a la introducción de uno o dos dedos a nivel del canal cervical interno y se realiza una rotación de 360 grados. Esto con la finalidad de desprender la parte inferior de la bolsa. Y bueno, esto va a tener el fin de liberar las prostaglandinas, que va a favorecer la maduración del canal cervical y con esto pues el trabajo de parto. Los riesgos que corremos al realizar esta maniobra es que provoquemos la ruptura de la bolsa, y esto va a aumentar el riesgo tanto de infección como de hemorragia. Va a producir un poco de incomodidad durante la maniobra y solo se va a utilizar en los casos donde se haya hecho una valoración previa y bueno, pues se haya determinado que se necesita hacer. No la podemos hacer de forma rutinaria en todas las pacientes. Como segundo método mecánico para la inducción del trabajo de parto tenemos la amniorexis. Este va a consistir en la introducción de un amniótomo que va a romper las membranas. Estas membranas van a producir la salida de líquido amniótico. Y bueno, vamos a tener que esto va a provocar la ruptura de enlaces entre la bolsa y la decidua, lo que va a liberar prostaglandinas, que como ya mencionamos van a ser fundamentales para el inicio del trabajo de parto, para la maduración cervical. Y también vamos a tener que
Cuando producimos la ruptura de las membranas, pues el líquido amniótico sale y la cabeza se va a abocar al canal de parto. Esto nos va a servir ya que vamos a tener el reflejo de Ferguson, que este consiste en que por medio de la cabeza vamos a presionar el nervio pélvico y ese nervio nos va a dar señales al sistema nervioso central de que necesitamos más producción de oxitocina, lo que va a producir contracciones más eficaces y eficientes. Los riesgos que conlleva esta amniorexis es que vamos a tener un mayor riesgo de infección. Como sabemos, entre más tiempo estén las membranas rotas, el riesgo de infección aumenta. Y como segundo riesgo también vamos a tener un riesgo de hemorragia, o si hacemos mal esta maniobra pues también podemos por ahí lesionar algún vaso sanguíneo y bueno, por esto aumenta el riesgo de hemorragia. Ya para concluir, podemos decir que la inducción del trabajo de parto va a tener efectos positivos en las mujeres que lo necesiten. Sin embargo, si este se realiza de manera rutinaria, va a aumentar los riesgos tanto de hemorragia como de infección o que de nuestro parto se distocie. Siempre un parto fisiológico va a tener un menor riesgo que un parto que tuvo alguna intervención de parte del personal de salud. Por ejemplo, pues la maniobra de Hamilton y la amniorexis van a tener el riesgo de infección y de hemorragia. Sin embargo, en los partos que no evolucionan de manera fisiológica, pues va a favorecerlos. Por lo que nuestra valoración antes de realizar cualquiera de estos procedimientos como métodos de rutina va a ser primordial, incluyendo también la valoración de Bishop por medio de la escala. Y bueno, pues esto nos va a ayudar a que sepamos en qué casos sí debemos realizarla y en qué casos no. Como nos lo menciona la guía de práctica clínica, esto no debe realizarse siempre en todos los partos, como sucede en algunas instituciones de salud.